Bueno, reiterando lo que el pastor Jorge dijo, es el sexto mandamiento. Acabamos de dejar el primero de la segunda ley. Y ahora abordamos el segundo de ellos, el sexto mandamiento, que es bien difícil de aprender. No de memorizar, de aprender. Porque memorizar ya usted se lo memorizó, pero de aprender es otra cosa. Éxodo 20:13 dice, no matarás. Pero por muy sencilla que sea su descripción, dentro de este mandamiento hay cosas bien estrictas a las que debemos echar mano para poder honrar a nuestro Dios. Aunque los deberes que este mandamiento exige en primer lugar consisten en el cuidado y los esfuerzos lícitos para preservar la vida, eso es lo que hay, eso es lo que el mandamiento nos dice que debemos tener, que debemos cuidar y preservar la vida. Pues justamente como señalaba el pastor, no es lo que vemos a nuestro alrededor exactamente. No es más sino que usted y yo veamos informativos, los periódicos, la televisión, lo que sea. Todo eso lleva un alto contenido y es precisamente de muertes. Se mencionan todas las fuentes por donde provienen estas muertes. Pues el terrorismo, los asesinatos en serie, se asesina por disgustos, por ideologías baratas, por crímenes premeditados, por muestras de horrible brutalidad, por asaltos, robos, violaciones, peleas callejeras, venganzas, y cientos de niños son asesinados en los úteros con la complacencia de las autoridades y la sociedad. Y la lista, si nosotros siguiéramos definiéndola, es cada vez más larga, triste y repulsiva. No es más que ver un asunto, por mínimo que sea, para ver cómo el prójimo se exalta contra otro, al borde de inclusive tratar de matarle. Ayer en un segundo, estábamos con unos hermanos, en un segundo llegó un vendedor a vender bolsas y no sé qué más, y nadie le compró. Algo musitó el vendedor. Y una señora se exaltó en verso y prosa, pero ya saben cómo es eso. Diciéndole venezolano no sé qué, si sé cuánto. Y el hijo se exaltó, el esposo se exaltó. Quisimos hacer mediación y casi pasa por encima la señora con una actitud asesina contra ese muchacho, lanzándole improperios por ser venezolano. El muchacho dijo, ¿qué hice yo? Pero la señora estaba supremamente exaltada. Y como eso, pueden pasar muchísimas cosas, donde la vida hoy no vale nada. Ahí sí podríamos adherirnos a un cantante famoso, la vida no vale un plomo. Así que ya esto, hermanos, es algo que a nosotros nos ha tocado vivir. Nosotros, hermanos queridos, podríamos preguntarnos si lo que estamos viendo hoy es nuevo, es un problema de nuestra sociedad actual. Muchos noticieros y muchas cosas dicen, bueno, pero ¿por qué es que está pasando esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Debe haber una raíz de aquí. Y dicen, claro,
el alto costo de la vida, el trabajo, el clima, todo esto, pero no saben de dónde proviene el problema. Hermanos, pero no es un problema de nuestra sociedad actual. Esto ya viene desde hace mucho tiempo. Hermano, nosotros tenemos que ver hoy con estupor y vergüenza lo que nuestros antepasados hicieron. Mire, nosotros hemos visto y escuchamos, leemos, oímos documentales y todas estas cosas donde en la sociedad anterior se mataba en los circos romanos, se quemaban los niños en el fuego de Moloc, carnicerías de comunidades enteras en guerras, horribles muertes que han sufrido las llamadas limpiezas étnicas, y en eso nosotros podemos ver un holocausto por allí, en un país europeo, y lo que está sucediendo hoy. Israel está tratando de acabar con un grupo terrorista y ya van más de 20,000 muertos y sigue la lista. Y bueno, ¿qué hacemos? Si dentro de lo que tenemos que hacer hay que matar, pero hay que limpiar esto. O sea, ¿cuánto vale la vida, hermanos? ¿Cuánto vale la vida hoy? Todos esos asesinatos, toda esa estela de muerte que nosotros vemos, ha sido prohibida por Dios. Pero esas cosas provienen de mentes que no aprecian el valor de la vida humana y que no comprenden el significado de este mandamiento: no matarás. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia en Corinto, les expresaba lo siguiente. El apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. ¿Hacia dónde los quiero meter a ustedes en este momento, hermanos? No lo que pasa alrededor del mundo, lo que ocurre en la iglesia. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 12:20, pues me temo, decía el apóstol, que cuando llegue, o sea, el apóstol iba a visitar a la iglesia, él dice que yo cuando llegue haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿A quién se estaba dirigiendo el apóstol? A la iglesia. Bueno, que eso suceda afuera, pues, hombre, es que no tienen al Señor, es que no saben de piedad, es que allí es que cada uno, si tiene que pasar por encima de otro, no importa. Pero aquí adentro, que esas cosas se vean, ¡qué penoso! Es que tales males se hallen entre los que profesamos el evangelio. ¡Qué vergüenza delante del Señor! Pero usted me dirá, hermano, pero estamos hablando de no matarás. No se afane. Espérese, hermano, que yo lo estoy llevando paso a paso. Ahora, mi hermano, pero eso es lo que hay. Eso es lo que vemos. Así ha sido con demasiada frecuencia. Así era en la época de los apóstoles. Si bien es cierto, este mandamiento es violado, ha sido por unos pocos. Escúcheme lo que le voy a decir. Ha sido por unos pocos. Porque la mayoría de las personas nunca han transgredido este mandamiento. ¿Es verdad? La mayoría de nosotros no ha transgredido este mandamiento. No hemos asesinado. Bueno, eso pensamos algunos. Eso creemos algunos. En el mundo, hermano, hay países donde hay paz y el asesinato se considera un crimen minoritario. Bueno, nosotros diríamos, chévere vivir en un país así.
Pero ¿sabe qué hay detrás de todo esto? Componendas, planes, ambiciones, problemas. Hermano, no se matan, pero detrás de esto hay muchas cosas. Amados, hemos venido señalando repetidamente que cada mandamiento está señalado por unas letras. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. Eso dice así de primera mano a primera vista. Pero no vamos a ser como los fariseos que simplemente se iban a lo que la letra decía, pero no al espíritu del mandamiento. Así que este mandamiento, hermanos, tiene una familia de ofensas, de pecados detrás, que es a donde tenemos que llegar. Por eso les dije en un comienzo, fácil memorizar esto, pero aprender el mandamiento es bien difícil. Porque cuando nos encontramos en medio de hombres, y no hablo de género solamente, en medio de hombres, que no sabemos si no pecar, ¿sabe qué está ocurriendo, mi amado? Este mandamiento ha sido quebrantado una y otra vez. Y no nos da vergüenza que eso pase. Es más, nos sentimos tan agradados, nos sentimos tan orgullosos de haber quebrantado esto, que ni por nuestra mente se pasa un ápice de perdón. Tranquilos vivimos quebrantando este mandamiento. Amados, si viéramos este mandamiento solamente en forma literal, pues nosotros diríamos, en forma literal, ¿quién ha matado aquí? Bueno, no alce la mano, pero para no tenerle miedo después, ¿no? Sino, ¿quién ha matado acá? Uno dice, no. Pues bien, ahí lo estaríamos cumpliendo absolutamente. Pero hermanos, no lo vamos a ver de esa manera, porque entonces estaríamos limitando enormemente el mensaje que Dios deseaba transmitir a su pueblo y el que hoy quiere que nosotros entendamos. De hecho, hermano, entremos a mirar en un momentico lo que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte hizo. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte enseñó que el odio es una violación a este mandamiento. El odio. Así que nuestra primera tarea es identificar los pecados en la familia del asesinato. Cuando el Salvador amplió la aplicación de este mandamiento, también incluyó la ira, el desprecio por otros. Pero ¿saben qué estaba haciendo el Señor? No estaba añadiendo nada que no se hubiera dicho en el Antiguo Testamento. Acabamos de leer lo que dice Éxodo 21. En Levítico también encontramos señalado todas estas cosas, donde el Señor dice qué es lo que se hace cuando alguien mata o cuando no lo hace, pero incurre en errores contra su prójimo. Hermanos, el Señor no estaba señalando nada extraño de lo que Moisés había dicho. Moisés, un hombre inspirado por Dios, solamente nos transmitió de manera literal la parte de los mandamientos, pero el Señor Jesucristo aquí empieza a ampliarnos. La Escritura nos amplía en todos los mandamientos, todo lo que hay detrás de esa familia. Veamos en primera medida, hermanos, lo que Moisés quiso decirnos con relación a esto de la familia del asesinato. En primer lugar, Moisés y la familia del asesinato. Así que poco después que Moisés diera la ley de los 10 mandamientos al pueblo, Dios dio una serie de reglas adicionales, incluyendo una lista de ofensas que se castigarían con la muerte, siendo la primera de ellas el asesinato. Ya lo leímos en el versículo 12 de Éxodo 21. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá.
A esta lista inmediatamente le siguen otros 4 crímenes que merecen la sentencia de muerte. Todos ellos, sin duda, estrechamente relacionados con el asesinato. Aunque a primera vista parece que tienen muy poco en común, un comportamiento violento hacia el padre o la madre merecía la muerte. Incluso si ninguno de los padres hubiera muerto. Yo pienso, ¿no? Menos mal que esa ley no está ahora con nosotros aquí. O si no, ¿cuántos hubieran pasado por el patíbulo ya? Por haberle fallado al papá y a la mamá, por haberlos deshonrado. El crimen de secuestro o tráfico de esclavos y también el acto de maldecir a los padres de uno, lo cual sin duda involucraba repudiarlos y no apoyarlos en su edad avanzada, se constituía en un crimen. Amados, nosotros tenemos que mirar que realmente no era dejar los cadáveres ahí, sino hacer lo que no correspondía hacer según la ley del Señor. Ahora leímos que si alguien hacía daño a una mujer embarazada y ésta perdía al bebé, el agresor, ¿qué le pasaba al agresor? Tenía que perder la vida. A partir de esta agrupación de crímenes queda claro que Moisés estaba tratando con las ofensas de la misma familia del asesinato, como vienen todos estos pecados pegados a él. Pero por ejemplo, ¿cómo se llegan a incluir en esta familia de pecados de asesinato el abuso y la humillación a los padres? La respuesta es obvia. Es que tal conducta asesinaba el respeto, la dignidad y el bienestar de los padres. Recordemos que en una familia antigua del Medio Oriente, si los hijos repudiaban y humillaban a sus padres, les quitaban toda razón significativa de existir. Entonces esos padres de edad avanzada que tenían derecho a ser honrados, ser apoyados y tener compañía familiar y en su felicidad y en su necesidad ser entregados en una familia, se les despojaba de esto, era igual a asesinarlos. Hermanos, un acto de odio que arrancaba a los padres algo tan valioso como la vida misma. De forma similar, hermanos, hoy nosotros podemos ver el desprecio por otra persona como para privarla de su libertad y capturarla para ser su esclava. Esto era un pecado que estaba en la misma lista del asesinato. Es claro que Moisés enseñó que el 6º mandamiento incluía un grupo de crímenes en los que el rechazo, la degradación, el desprecio arremetían contra el bienestar y la libertad vitales de otros. Moisés estaba enseñando a su pueblo toda una cantidad de asuntos que se deberían tener en cuenta para no caer despreciablemente en este pecado. El Señor Jesucristo, como enseñó Él, y lo hizo para que la gente viera, todo lo que en el Antiguo Testamento había, lo trajo para que nosotros lo pudiéramos entender. Pero sigamos con don Moisés, porque Moisés no solo enseñó esa lista de asesinatos que encontramos en Éxodo 21, sino que también, en segundo lugar, Moisés añade el odio y la calumnia. Esto lo encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 19.
una aplicación detallada de varios de los 10 mandamientos brinda más luz al respecto a cómo se le enseñaba a pensar a la gente. En este capítulo Moisés intercala libremente los mandatos que prohíben el odio, la calumnia, el chisme en aquellos contra quienes el asesinato y la venganza estaban presentes. Hermanos, explico esto. Moisés, al escribir esto, estaba diciendo que no solamente el asesinato del cual iba a hablar luego, lo estaba describiendo aquí personalizado en lo que es el odio, en lo que es la calumnia, en lo que es el chisme. Uno dice, bueno, menos mal eso era en el Antiguo Testamento que se prohibía todas estas cosas. Porque si ustedes piensan, miren que la calumnia, el chisme, la venganza, el odio, ¿cuánto daño pueden estar haciendo a la gente hoy? Ese no era un problema del Antiguo Testamento solamente. Este es un problema que nosotros tenemos aquí. Moisés nos enseña que estos pecados pertenecen a la familia del asesinato. De tal manera que en Levítico 19, los versículos 16 y 17, nos dice Moisés, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Veamos, hermano, esta es la misma asociación de ideas que ocurre ahí en el siguiente versículo, en donde el crimen de una venganza homicida se coloca en la misma categoría del resentimiento hostil, de la enemistad y de guardar rencor. Versículo 18 del capítulo 19. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe quién firma esto, hermanos? Yo, Jehová. Por lo visto, en la ley de Moisés, el quitar la vida era la peor y principal ofensa de toda una familia de pecados de odio que incluían el chisme, la calumnia, la esclavitud, las maquinaciones maliciosas, la destrucción moral de los padres, el rencor y cosas similares. Si nos damos cuenta, no era dejar un cadáver ahí. Hay mucho más que está implicado en este asunto. Así que cuando el Señor Jesucristo expande la ley en Mateo 5, dice lo que Él ya había dicho por medio de los labios de Moisés. Porque si Moisés habló antes, recuerden que fue inspirado por Dios. Y Cristo mismo, siendo Dios, usó a Moisés para enseñarles todo esto a su pueblo. Ahora lo reitera en Mateo 5, versículos 21 al 24. Dice el Señor, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estos textos
Nos están confirmando que el sexto mandamiento incluye el odio en el corazón y la ira sin una causa justa. Bueno, pero usted me dirá, ¿y si me sacan la ira? Si me provocan a ira, hermano, la Biblia nos enseña, airaos, pero no pequéis. Es decir, hermano, ¿cómo poder quitar eso de nosotros si está ahí? Y en cualquier momento nos podemos exasperar, ¿verdad o no, hermanos? ¿O eso solo le pasa a este que está hablando aquí? Hermano, en cualquier momento puede ocurrir eso. Pero no debemos pecar cuando esto ocurre. Ay, porque cuando se deja subir la sangre a la cabeza y la ira al corazón, error. Porque la boca hablará cosas que después no podrá recoger. Hermano, a veces con ira nosotros decimos asuntos que después muy difícil remediar. Puede usted pedir perdón, puede usted hacer lo que quiera, pero ya esas palabras no se recogen. Es lo único que no podemos recoger, hermano. Ya lo que se dijo, se dijo. Y si se dijo en un momento agresivo, las palabras contienen más calibre todavía. Así que, hermanos, el Señor aquí nos enseña. Estos insultos que el Señor menciona no eran insultos desenfadados o arrebatos de ira momentánea, que como les decía, puede ocurrir en cualquier momento, sino eran insultos impulsados por el odio, deliberadamente hirientes, mordaces. Decirle a una persona necio era decirle algo supremamente mortal. Claro, hoy para nosotros esa palabra necio la decimos tan sencillo. Perdón. Oímos a un niño que se está portando mal y decimos, ¿cómo es de necio, no? Lo decimos sin ningún problema. Pero el Señor aquí nos decía que esa palabra necio era una palabra de alto calibre. Así que dice, para alguien que se le decía esa palabra, era un insulto, era una expresión de desprecio que tenía la intención de humillar, de manera que el que recibía esa palabra quedaba completamente apabullado y descartado como inútil. Mire lo que implicaba una palabra como esas. En cierto modo, se cometía un asesinato moral por medio del desprecio y la indiferencia. De modo que con esto se quebrantaba el sexto mandamiento. La palabra fatuo igualmente tenía la intención de infligir el máximo daño y rechazo. Por eso el Señor usó estas dos palabras. Cualquiera que le diga necio a su hermano o fatuo, eran dos palabras tremendas. Pero, ¿qué significa fatuo para nosotros? ¿Qué es eso de fatuo? Y entonces nosotros, si no sabemos leer muy bien, ¿qué era lo que se quería decir con esa palabra tan hiriente que rechazaba a las personas? ¿Ustedes creyeron que yo les iba a decir que era fatuo? A mí me gustaba, cada vez que mis hijos me preguntaban algo, papi, ¿qué quiere decir tambor? Traiga el diccionario. Papi, pero usted sabe qué es tambor. Yo lo sé, pero usted no lo sabe. Traiga el diccionario. Ay, papi, pero mire, traiga el diccionario y aprenderá qué es tambor. Así que yo los obligaba a ir al diccionario a que encontraran qué era tambor. ¿No saben qué es fatuo? Traiga el diccionario.
y hablemos de eso. Porque yo sé que usted ha pasado miles de veces por encima de esa palabra. ¿Y por qué no se ha dado la tarea de mirar qué significa eso? Hermano, ¿por qué no estudia la palabra? ¿Sabe? Si yo le digo, fato significa, entonces usted va a decir, ya, echa la tarea y conforme dijo el pastor, así es. No, hermano, ¿por qué no investiga usted? Así que le queda la tarea, hermanos, para saber qué era eso. Ahora pasemos a ver la manera práctica en el que este mandamiento nos ordena, no matarás. De aquí para adelante, hermano, nosotros vamos a observar un montón de asuntos que nos van a indicar qué es eso de no matar. El mandamiento prohíbe asesinar y deja implícito un deber, y es de proteger la vida propia y la de los demás. En este pecado que se prohíbe el asesinato debemos ver dos asuntos importantes. Una, que no debemos dañar a otros ni a nosotros mismos. No debemos dañar a otros ni a nosotros mismos. Entonces veamos con relación a no dañar a otros. ¿Cuánto cuidado hay que tener al respecto? Porque en cualquier momento nosotros podemos dañar a alguien. Somos muy proclives a caer en este error. ¿Sabe por qué somos tan proclives a caer en este error? Porque nosotros somos orgullositos. ¿Habrá alguien que me diga no? El que no sea orgulloso, que tire la primera Biblia. Hermano, a veces tenemos un orgullo tan alto que el día que nos caigamos de allá nos vamos a matar. Esto es importante, hermano, que nosotros lo veamos. ¿Por qué el Señor tiene que tratar siempre con nuestro orgullo? ¿Por qué Dios tiene que hablar con nosotros con relación a ese tema? Porque es que este tema nos lleva a cometer una serie de errores. Esto es un descuido de nuestra vida espiritual. Esto indica que en nosotros nos falta sabiduría y que a la hora de recibir alguna demanda vamos a actuar mal. Vamos a responder de la manera inadecuada. Así que por eso hay que tener cuidado de, en primer lugar, no dañar a otros en su reputación. No dañar a otros en su reputación. Ay, amados, ustedes supieran lo que es la reputación para cada persona. Dijo alguien, es un valioso bálsamo. Es lo más preciado que uno tiene. Su reputación, su buen nombre. Así que es una gran crueldad asesinar a alguien en su reputación. Les voy a contar una anécdota muy rápido. Hay una señora que en el banco, trabajan en un banco y ve a un caballero que está haciendo su tarea también, pero ella tiene deseo de ocupar el puesto de ese señor y le tiene envidia. Y piensa, de alguna manera yo lo he de hacer caer, de alguna manera. Un día el señor seguramente tomó en su desayuno algo que no le cayó muy bien. Y estando en su trabajo, le vino el problema estomacal y él corrió rápido al baño de los hombres y encontró que estaba cerrado. Así que él dijo, esto no hay espera, corrió al baño de las damas y entró. Ahí era un problema urgente y la señora se dio cuenta y a propósito fue para el baño. Y apenas entró al baño, salió gritando, ¡un violador! ¡Hay un violador aquí! ¡Me quiso violar!
Ese comentario llegó al gerente y el gerente lo llamó. ¿Qué pasó? No, yo solamente entró al baño. No, pero la señora dijo que usted lo quería violar, así que también en las comunicaciones lo echaron del banco por violador. La señora, por supuesto, que se quedó con su lugar. Pero un día se dieron cuenta que lo que esa señora hizo no fue verdad. Así que llamaron al señor y lo restituyeron a su puesto. Pero ya no era el señor X, sino vayan al escritorio del violador. Es dañar la reputación de una persona. Eso ya cómo se vuelve a recoger. Eso ya qué se puede hacer. Y si usted y yo caemos en ese error de estigmatizar a alguien y usar epítetos o algo contra alguna persona, créanme que eso ya jamás lo podrá arreglar. Dios nos ayude, hermanos, a no dañar la reputación de alguien. Es lo mejor que una persona tiene y se daña cuando calumniamos o difamamos. El lamento de David en el Salmo 35:11, él decía, se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Salmo 35:11. Muchos han sido acusados gravemente de asuntos que jamás hicieron, de acciones en las que nunca estuvieron o de asuntos en los que no participaron. Esto es decapitar a otros en su reputación y es un daño irreparable. Hermanos, no hay médico, no hay medicina en este mundo capaz de curar las heridas infligidas con la lengua. No hay cómo arreglar eso. Así que cuando usted, hermano, decida abrir su boquita, ábrala para decir cosas con sabiduría. Mire, Santiago habla en un capítulo muy específico acerca de ese pequeño miembro que hay entre nuestra boca. Hermanos, si nosotros podemos domar nuestra lengua, es lo mejor que podemos hacer. Y hay algunos que son muy ligeros. Tienen la lengua ejercitada con una ligereza terrible que uno no sabe por qué y qué tanto es que están diciendo. Hermanos, por favor, ojo con dañar a otros con sus comentarios, con esos comentarios malsanos que a veces surgen de corazones orgullosos. 2, no dañar a otros físicamente. Ahora, hablábamos que tenemos que tener cuidado con esto. La vida es lo más valioso que existe. La apreciamos de tal manera, hermano, que ninguno de nosotros se quiere morir, ¿o sí? Uno todas las mañanas se levanta y abre los ojos. Gracias, Señor, porque otra vez estoy vivo. Bueno, ¿y qué tanto nos amaña aquí, hermano? Pero uno se goza de que otra vez está vivo. Y se levanta. Y lo primero que hace, bueno, en mi caso, lo primero que hago es, corre a buscar un tinto. La gasolina para el cuerpo. Corre. Y luego no lo dejamos ahí con el solo tinto. Ahora hay que darle desayunito. Y después de eso el alguito. ¿Y qué estamos haciendo para el almuerzo? ¿Y de comida qué será? ¿Sí? Y lo vestimos tan bonito. Está sintiendo frío el cuerpecito, lo abrigamos. ¿Sí o no? Pobrecito él. ¿Qué tirita hay que darle algo calientico? En fin, hermano, ¿cómo cuidamos nuestra vida? Y así como nosotros cuidamos nuestra vida, otros también la cuidan, ¿o no? Mire, hace unos días me volvió a dar el resfriado. No sé si lo notaron. No es que esté cambiando de voz, aunque la adolescencia eso implica, pero no es que esté cambiando de voz, pero otra vez. Y entonces ya viene que la medicina para eso, que cúbrase de aquello, que cuidado con el frío, que en fin, ¿cómo se cuida uno? ¿Se cuida usted igual, hermano? Que cuando usted está así, no trata de cuidar el pedacito de vida que le queda. Ya no es una vida completa, es un pedazo que nos queda.
El Señor, hermanos, por eso estableció este mandamiento y lo puso como un vallado para poner o para hacer algo para proteger nuestra vida. Fijó un estatuto el cual no ha prescrito hasta hoy. Él dijo en Génesis 9:6, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En la ley antigua, si alguien mataba a otra persona involuntariamente, nosotros ya leímos lo que había que hacer. Dice, podía recurrir a un lugar que Dios le destinaba para que fuera allí donde debería huir mientras todo se aclaraba. Sin embargo, el que mataba deliberadamente, aquel lugar no lo podía proteger. Así lo advirtió el Señor en Éxodo 21:14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. En el mandamiento no matarás, se prohíben todos los pecados que conducen a ello o pueden dar lugar a situaciones tales como la ira reflexiva. La ira irreflexiva, para ninguno es desconocido que es esa ira que arde en las venas. Y a menudo el hombre sin control procede de tal manera que lo conduce al asesinato. Va un hombre en su carro y el señor del bus, por recoger a un pasajero, se orilla bruscamente y el señor del carro monta en ira. El señor del bus arranca y más adelante trata de pasar al bus y el señor del bus se lo impide. Más ira todavía. Más adelante, de alguna manera, el señor pudo pasar al del bus y estacionó su carro con el fin de que no pasara. Se bajó con una varilla y llegó a la puerta por donde se entra y ahí estaba el chofer. Y subió con el fin de atacarlo. Y el conductor del bus sacó la pistola y dos. ¿A dónde quedó la ira? 2 vidas dañadas. Y cuando se van a mirar entre el carro, había un niño pequeño que el Señor llevaba seguro para donde su familia, y el niño quedó solito en su carro. Díganme ustedes, la ira irreflexiva, ¿hacia dónde conduce? Hermanos, hemos sido víctimas de eso. En un momento esa cadena se suelta de tal manera que uno dice, yo no respondo. Mire, es mejor, tranquilícese. No estamos exentos de eso, ¿sabe? Tengamos mucho cuidado con estos asuntos, porque hoy lo estamos diciendo desde un lugar muy tranquilo, donde usted está sentado y está siendo dirigido por la palabra y dice, uy, no, sí, qué feo es eso, es feo, horrible eso. Pero hermanos, en un momento podemos estar siendo exigidos en una situación muy adversa. Tengamos demasiado cuidado, hermanos. Primero, porque hay que respetar la vida de los demás. Segundo, porque es que nos deben respetar a nosotros. Y lo primordial, somos hijos de Dios. Entonces debemos dar testimonio de eso. Somos hijos de Dios. Otro asunto, hermano, en lo que hay que tener cuidado es la envidia. Uno de los personajes más envidiosos que nosotros conocemos, ¿sabe cómo se llama? Satanás. Es de los personajes más envidiosos. Él vio que Adán y Eva tenían todo. Estaban vestidos con una túnica de justicia que a él le daba rabia que ellos la tuvieran. Él también se dio cuenta que Adán y Eva disfrutaban de la gloria del paraíso y eso dijo, es algo que no puedo contener.
Así que lleno de envidia, no descansó hasta lograr su muerte. No descansó. Ustedes ya saben lo que está descrito en la palabra de Dios. Los hermanos de José, debido a que su padre lo amaba, y es más, le dio una túnica de diversos colores. Bueno, para nosotros no nos dice mucho eso de una túnica de diversos colores, como a qué lo pudiéramos equiparar. ¿Un smoking sería? ¿O como algo así? Bueno, mientras los otros vestían alpargatas y pantalón de drill, al otro le dieron un smoking. Entonces le tenían envidia por eso. Y por eso tramaron la manera de matarlo. En Génesis 37:20 ellos dicen, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. La envidia y el asesinato son dos parientes cercanos y por tanto el apóstol los menciona conjuntamente. La envidia y el asesinato van de la manito. Gálatas 5:21, dice el apóstol, envidias, homicidios, celos, soberbias, herejías, estas son muestras de una conducta aborrecedora de Dios. ¿Cómo es que estas cosas están dentro de la lista de las familias del homicidio y del odio? Pues bien, hermanos, la palabra envidias y celos se traducen a partir de dos palabras griegas, de las cuales una significa quemarse o que hierve la sangre de celos y deseos fuertes, y la otra significa desperdiciar o arruinar lo que alguien posee o privarlo de ello. Vea, hermanos, estas dos cosas, envidias, celos, es algo que nosotros no deberíamos darle cabida en nuestro corazón. Obviamente, como resultado del rencor y la malicia, debemos preguntarnos, ¿soy una persona envidiosa? ¿Seré incapaz de soportar la idea de que alguien tenga una oportunidad, una posición, una cosa que yo no tenga? ¿Arderé en deseos de tener la misma cosa? ¿O probablemente al mismo tiempo me sentiré contrariado con la persona que goza de ciertas ventajas de las que yo carezco y la voy a despreciar? Preguntémonos eso. Preguntémonos eso. Porque está ahí, a la mano. Hermano, la envidia es un pecado que quebranta las dos tablas de la ley al mismo tiempo. Comienza con un descontento contra Dios. Si eso me lo merezco más yo que Él. Eso lo debería tener yo y no Él. Ahora, no solamente estamos descontentos contra lo que Dios da, sino acaba en el daño que se hace contra el hombre. Miren, por ejemplo, a Caín. Capítulo 4 de Génesis, versículos 6 y 8. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sabe cómo estaba Caín? Lleno de envidia por lo que su hermano había recibido de parte de Dios. Lleno de envidia. Y en el versículo 8, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Se dan cuenta esto, hermanos? El envidioso Caín estaba en primer lugar descontento contra Dios, con lo que quebrantó la primera tabla, y luego el disgusto y la ira fueron contra Abel y lo mató, dañando la segunda tabla. A veces la ira es pasajera. Es como la llama de un fósforo. Cuando es pasajera y se prende un fosforito, ¿sabe usted? Con cualquier cosa se puede apagar. Sin embargo, la envidia tiene raíces muy profundas y no calmará su sed sin sangre. Proverbios 27:4.
cruel es la ira, e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Ay, amados, y por último, veamos el odio. Veamos por último hoy, porque esto seguirá. El odio. Miren ustedes, los fariseos aborrecían y odiaban a Cristo. ¿Por qué lo aborrecían y lo odiaban? Porque lo superaba en dones y el pueblo lo honraba mucho más que a ellos. No descansaron hasta verlo clavado en la cruz y haberle quitado la vida. Mateo 26:4 dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Había otro en la Biblia que está descrito allí, Amán. Amán odiaba a Mardoqueo porque Mardoqueo se negaba a postrarse ante él y por eso dijo, a este lo debo acabar. Supo que era judío, así que buscó vengarse sellando un sanguinario decreto que autorizaba la destrucción de la raza y el linaje de los judíos. Está descrito en Esther 3, los versículos 8 al 10. Se los leo, hermanos. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo tu pueblo. Notan lo que estaba diciéndole, estaba encarnizado ahí, y no guardan las leyes del rey, y al rey en nada le beneficia dejarlos vivir. Sigue apretando su envidia. Si le place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano, se lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. El odio siempre es cruel. Y todos estos pecados están contemplados en el 6º mandamiento. Mire, amados, tengamos mucho cuidado de caer, como dijimos, en estos asuntos que no están muy lejos de nuestra mente, de nuestro corazón. Y finalmente, si nos dejamos llevar por ellos, no solo quebrantamos el 6º mandamiento, sino que como le ocurrió a Amán, se inventó una horca cuyo lazo le sirvió para su propio cuello. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no caer en asuntos como estos. ¿Cuántos no hemos asesinado? Y entonces hicimos esa pregunta al inicio y dijimos, ay, no, menos mal nosotros no. Pero cuando vemos el espíritu del mandamiento tenemos que decir, hay muchas cosas de las que nosotros tenemos que apartarnos. Que el Señor nos ayude, porque mucho daño podemos hacer con aquello que el Señor nos prohibió que debemos hacerlo. Oremos.